Hola, mi nombre es Alejandra Arenas, soy trabajadora social y magíster en dirección de proyectos de innovación. Quiero invitarlas a este espacio, a Diversamente Podcast, que es una iniciativa que surge desde Bienestar Institucional e Inclusión y Retención de la Corporación Universitaria Americana, pensando en acercarnos más a los estudiantes, a los administrativos, a los docentes, a todas aquellas personas que nos deseen escuchar. Mes a mes trabajaremos diferentes temáticas que podrás encontrar en el canal de YouTube. Todos los jueves a las 5 de la tarde podrás encontrar un nuevo capítulo. Bienvenidos. Hola otra vez, vamos a comenzar este podcast, este Diversamente Podcast, con el primer episodio hablando sobre salud mental. Entonces nos acompaña Fernando. Fernando, contanos qué es salud mental. Bueno, cuando hablamos de salud mental realmente, pues hay muchas definiciones que incluso desde el Ministerio de Salud se han sacado, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Panamericana de Salud, pero básicamente, y el término o el concepto y definiciones que se están manejando actualmente lo brinda la OMS. En resumidas cuentas, es un estado de bienestar en el cual las personas pueden trabajar, pueden llevar a cabo sus actividades del diario vivir, manejar esas tensiones que surgen, poder llevar a cabo o manejar sus relaciones interpersonales de manera adecuada, gestionar de manera adaptativa sus emociones y también pues contribuir a la sociedad. Básicamente ese es ese estado de equilibrio al cual se refiere la salud mental. No es solo la ausencia de síntomas, porque muchas veces asociamos la salud a que yo no tengo nada. Entonces, pues no sé, yo acá en este momento tengo algo de gripa, tengo algo de tos y demás, pero eso no quiere decir que esté completamente enfermo, en una condición de discapacitante total, ¿no? Pues yo puedo continuar con mis actividades normales. Y lo mismo pasa con la salud mental, que a veces hay una confusión entre un sentimiento, una emoción específica a partir de un suceso XY. Entonces el hecho de que yo me sienta triste no quiere decir que en efecto ya de entrada tenga depresión o que me estoy sintiendo supremamente bien hoy y mañana pasó algo en la U, pasó algo en el trabajo o en mi casa que me lleve pues a sentirme ya no tan contento como lo estaba el día de ayer. Entonces pues no voy a tener un trastorno afectivo bipolar. Entonces también es importante reconocer eso, que a veces pues podemos tener ciertas situaciones que puedan llegar a ser agobiantes, abrumantes, que nos generen algo de intranquilidad, pero pues no necesariamente vamos a hablar de que estoy enfermo, ¿cierto? Entonces es importante dejar esa claridad ahí marcada. O sea, lo que estás diciendo es que podemos tener afectaciones en la salud mental sin necesariamente tener un trastorno o una enfermedad como tal en salud mental, ¿cierto? Porque las afectaciones se podrían dar, creería yo, que por cualquier situación que nos presente, ¿cierto? Una situación que me genera estrés o que me genera alguna emoción fuerte, ¿cierto? Podríamos hablar de que hubo una afectación en salud mental, pero no necesariamente una afectación un trastorno o una enfermedad como tal. Exacto. Ya que estamos conversando sobre ello, ¿por qué es importante hablar de salud mental? ¿Por qué comenzar este podcast con el tema de salud mental? ¿Por qué hacerlo en la Corporación Universitaria Americana? ¿Por qué en ese contexto institucional como tal? Bueno, digamos que más allá de las cifras que ahorita Evelyn nos puede ayudar con ello, que trajimos una serie de cifras a nivel nacional, a nivel de Antioquia, incluso algunas cifras que hemos obtenido desde Bienestar con los estudiantes que hemos encuestado en este proceso de caracterización, pues digamos que básicamente la importancia de la salud mental va enfocada básicamente va a prevenir un montón de situaciones a nivel físico. O sea, de entrada, digamos que lo más evidente llegaría a ser eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a tener ciertos episodios asociados a, digamos, a algún síntoma, signo, síndrome o en efecto cuando ya está muy avanzado en que empieza un proceso psicoterapéutico para manejar un trastorno, lo que pasa es que dependiendo de la afectación que podamos llegar a tener a nivel mental, eso va a afectar nuestro sistema inmune, ¿cierto? Estar deprimido, y deprimido no es triste, o sea, estar deprimido, que no quiero salir, que no me quiero bañar, que no le veo sentido ir a trabajar, ir a estudiar, que no le veo sentido ir a salir con mis amigos, con mi pareja, con lo que sea, pues eso va a afectar directamente el sistema inmunológico, entonces nos hace más propensos a tener ciertas enfermedades.
Por ejemplo, las personas que sufren constantemente o tienen un diagnóstico de ansiedad, pues van a tener una hipersensibilidad, entonces por lo general sufren de, me corriges acá, taquicardia, se les sube el ritmo cardíaco, se hiperventilan, entonces son puros síntomas físicos que se dan, que los dolores de cabeza, que los dolores abdominales, que los desórdenes, que la diarrea, que el vómito y demás. Entonces son manifestaciones físicas, pero que tienen un origen psicológico. Entonces, digamos que primero y fundamental es que van a traer beneficios con llevar un estilo de vida que promueva la salud mental, va a tener unos beneficios en la salud física. Segundo, nos va a permitir a todos y cada uno de nosotros a sobrellevar una situación que pueda llegar a ser estresante, ¿cierto? Entonces, un ejemplo o algo que me pasa mucho acá en la U a veces atendiendo a los chicos y es como, vení, es que yo estudio y llego al examen y me bloqueo. Pues yo creo que todos los que hemos estudiado, o sea, en la primaria, en el bachillerato, en la universidad, pues nos vamos a confrontar con que tengo que exponer, tengo que ir a hacer un examen y demás. Entonces hace parte de la vida cotidiana, pero entonces estudio un montón, me trasnocho, no como, no duermo, que eso ya ahí empezamos mal. Llego al examen y me bloqueo, se me olvidó todo. Entonces, es también permitirnos gestionar ese estrés, que pues, digamos que en su momento podremos hablar también de estrés, ansiedad y demás, pero es conllevar ese estrés de manera adecuada para afrontar esa situación. Sea que gane o pierda el examen, pues ojalá lo ganemos, pero es enfrentar esa situación, porque puede que tengamos el conocimiento claro, pero vamos, me pudo el miedo, me pudo el sobrepensar un montón de cosas porque me imaginé ya viviendo debajo de un puente porque perdí el examen y no necesariamente, pues eso hace parte de la vida académica, es aprender a sobrellevarlo. Nos permite tener unas buenas relaciones interpersonales e intrapersonales. Yo creo que hay un tema muy álgido que considero podríamos abordar en otro podcast y es las relaciones interpersonales son súper complejas, no solamente hablando de relaciones sentimentales, sino relaciones con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio y demás, pero eso ya es otro cuento, ¿cierto? Cuando hablamos de la importancia de la salud mental, y me gustaría pues como que Eve nos apoyara ahorita como con algunas estadísticas, no solamente a nivel internacional, nacional, sino de la institución como tal, también es importante mencionar que cuando hablamos de salud mental o de afectaciones en la salud mental, si bien estamos hablando de que se da o se presenta en un individuo, en una persona a nivel específico, necesariamente va a influir todo su entorno, ¿cierto? Si yo tengo un hermano que tiene una depresión, si yo tengo un amigo que tiene ansiedad, si yo tengo una persona cercana, independiente del vínculo, sea por afinidad o sea por consanguinidad, que sea cercano a mí, y que tenga un trastorno diagnosticado, pues necesariamente mi relación con esa persona va a variar, ¿cierto? Porque si a mí esa persona me importa, pues voy a tener una variación en cómo me estoy relacionando con ella, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de salud mental, también es importante mencionar que si bien estamos hablando de afectaciones que se presentan en el individuo, necesariamente va a afectar al círculo o al contexto social cercano de esa persona, ¿cierto? Entonces, importante pues escuchar a Eve con las estadísticas y también que conversemos un poquito sobre por qué llegamos nosotros en este podcast a hablar de salud mental, pero qué pasa con el contexto cultural, qué pasa con el contexto en Colombia específicamente, que hace que las estadísticas se nos disparen de la manera que Eve nos va a contar. Qué pena antes de pasarle el micrófono a Evelyn. Hay un dato que yo creo que ahorita no lo hablamos, pero que te va a parecer muy interesante y que va asociado a este tema de las relaciones. Entonces quiero que de pronto le pongamos atención a ese ítem y bienvenida. Hola. Hola, Eve. No por fin. Preséntate, por favor. Hola, mi nombre es Evelyn Palacio, soy psicóloga en formación. Como mis compañeros estaban diciendo, voy a darles las estadísticas que vamos a tener a nivel nacional. Esas estadísticas que les voy a dar es del Ministerio de Salud del año 2023 y son que el 66.3% refieren que en algún momento su vida ha tenido algún problema de salud mental. También el 44.5% señalan que
la casa es el espacio más propicio para generar problemas de salud mental. También el 93.7 refiere que considera importante que la salud mental esté incluida en el sistema de salud. El 70.9% refiere que casi nunca, les preguntan o se les indaga sobre la salud mental cuando asisten a un servicio médico. Normalmente asistimos a un servicio médico y nos preguntan por lo general. Y aproximadamente 15 millones de personas en Colombia presentan dificultades de salud mental. También quería informarles que, un momento, qué pena, que el Hospital Mental de Antioquia también tiene unas estadísticas del año 2023, que hubo 68.570 consultas entre urgencias, psiquiatría, neuropsicología y psicología, mientras que en el 2021 hubo 76.694. Eso quiere decir que aumentó la cantidad en el año 2021, que consideramos que es una cantidad muy considerable. Sí, es un... Vos tenías el dato de la tasa de suicidios, ¿cierto? Creo que Fer lo tenía o tú lo tenías porque quería como abordar varias cositas o que abordáramos varias cositas frente a eso. Vos mencionas varios puntos que me parece importante que hagamos como un énfasis, un hincapié, y es, la familia no siempre es una red de apoyo. Cuando hablamos de red de apoyo estamos hablando de aquel núcleo, de aquellas personas que, bueno, personas no necesariamente, porque también hablamos de mascotas, de deportes, de acciones y demás, pero de aquellas, no sé, ¿cómo se diría? Bueno, cuando hablamos de redes de apoyo, no necesariamente hablamos de una persona. Pero entonces, como diríamos, si estamos hablando de una mascota, bueno, en fin. De ese vínculo con algo. Bueno, sí, mejor. Entonces, cuando hablamos de redes de apoyo, hablamos de esos vínculos que nos permiten sentirnos mejor frente a una situación, ¿cierto? Que cuando yo estoy triste, yo voy y hablo con aquella persona, o voy y juego con la mascota, o hago cierta acción, y eso me genera bienestar, me genera placer, me genera comodidad, ¿cierto? Entonces, está claro que para muchas personas, lamentablemente, la familia no es una red de apoyo. Yo les conté desde el inicio que yo soy trabajadora social. En el trabajo social consideramos la familia como la base de la sociedad, pero en ese mismo considerar la familia como la base de esas relaciones primarias a nivel social, también comprendemos que no siempre se dan de la manera que se esperaría, ¿cierto? Que todos quisiéramos que se den. Hay otra cosita que me parece importante que mencionaste o que podemos abordar, y es cómo, listo, la familia no siempre es una red de apoyo, pero cómo la familia también me transmite esas experiencias a nivel cultural que hacen que yo consulte o no consulte. ¿A qué me estoy refiriendo específicamente? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que los hombres no lloran? ¿Cierto? Es como si a los hombres tuviesen que sentir de una manera diferente a como sentimos nosotras las mujeres, ¿cierto? Entonces, pues, los hombres no lloran, usted es machito, usted no puede llorar, pero si la niña llora, está bien que la niña llore, ¿cierto? Entonces, como a nivel cultural también nos están diciendo, venga, los hombres y las mujeres sienten de manera diferente, pero las estadísticas hoy en día en salud mental nos dicen, no, venga, los hombres están teniendo un requerimiento en salud mental, necesitan tener acceso a intervenciones, tener acceso a atención, pero no lo están teniendo. Y eso está provocando, eso está desembocando en una estadística en lo personal alarmante, considero que es alarmante, porque la cifra de suicidio en hombres es que casi 4 o 5 veces mayor que la cifra de suicidio en mujeres. El dato es de aproximadamente, según lo que reportó el Hospital Mental en 2022, hubo aproximadamente, reportados oficiales, aproximadamente 360 y tanticos suicidios. Y de esa total, 144 eran hombres, si mal no estoy, y 70 y tantos, aunque busquemos ese dato, porque sí me parece importante que incluso lo hablamos, que hay cifras y que van muy de la mano con esto que vos mencionás, porque es como si el tema emocional estuviera ligado a un género,
¿cierto? Entonces, los hombres tenemos un montón de cosas que no podemos hacer o que no tendríamos por qué hacer, que son muy desde lo cultural. Hace años uno no se podía poner una camiseta rosada, lila, morada tranquilamente porque pues eso no, eso es de mujeres y no sé qué, y ya todas esas connotaciones negativas. Ahí el dato que te mencionaba era el de que casi la mitad de las personas que encuestó el Ministerio de Salud afirma que la casa no es un entorno protector. Incluso ellos mismos dentro de ese reporte problematizan el tema, porque es que, o sea, el hogar, mi hogar, el hogar de todos y cada uno de nosotros, de los chicos que están detrás de cámara, de las personas que nos están viendo o escuchando, se supone debe ser un espacio seguro. Pero ahí viene el tema, debería, que Pero no es que necesariamente lo es. Y otro dato que es más, que a mí me parece también muy alarmante, la mayoría de las personas que refirió eso son mujeres, o sea, ni siquiera los hombres. Entonces, ¿qué está pasando en los hogares? Que muchas de las mujeres no se sienten seguras para que eso pase. Digamos que el reporte llega hasta ahí, no va más allá. Pero eso, pues eso es una cosa de la cual todos deberíamos de empezar pues a preguntarnos desde nuestras casas y desde nuestros roles que hemos tenido a nivel cultural y cómo influye eso, o sea, nuestra forma de ser, nuestros estilos de crianza en aportar un entorno seguro o en influir de manera segura dentro de ese entorno como lo es el hogar, como lo es la familia. Entonces digamos que es reflexionar, perdón, a partir de ello, ya que debemos de empezar a tomarle mucha mayor importancia a este tipo de cosas. Qué pena. Te quería corregir o bueno, dar las estadísticas exactas de lo que nos da el Hospital Mental de Antioquia sobre los suicidios, y es que fueron 184 suicidios y 146 fueron hombres y el 38 fueron mujeres. También, ya que estamos hablando de este tema y todo lo que tiene que ver con el servicio de la salud, quería hacerte una pregunta y es, ¿cómo ves la situación actual o el acceso a los servicios para la salud mental actualmente acá en Colombia? Ok, digamos que, bueno, a ver, ha habido un tema muy complicado que digamos que desde salud y desde al menos mi experiencia acompañando pues a muchas personas dentro de este proceso, ya que digamos los acompañamientos psicológicos en ciertos ámbitos pues tienen sus límites y digamos que muchas ocasiones llegamos a remitir, ¿cierto? Cuando remitimos muchas veces a los servicios de salud, pues digamos que por las limitaciones que puedan llegar a tener en algún momento, no sé, la EPS, la IPS, la agenda y demás, pues muchas veces el acceso a tratamientos de salud mental son complicados. Siento que no se llegan a negar, pero siento que son muy demorados o muy espaciados en el tiempo. Han habido casos que hemos identificado que alguien necesita un apoyo, una evaluación neuro y demás, y se le da toda la ruta de atención y han obtenido respuesta, ¿cierto? Y han obtenido tratamiento y demás, pero no es la generalidad. O sea, muchas veces cuando remitimos y queremos que alguien acceda a sistemas de salud en cuanto a psicología clínica, en cuanto a psiquiatría o en cuanto a neuropsicología, pues muchas veces lo que hacen es la atención en urgencias, que va muy de la mano con esos datos que nos dabas ahorita pues del hospital mental. Pero entonces si el hospital mental se copa, no tiene acceso, entonces ¿Sabes allí qué? qué. Ahí pasa, ahí es como que me llaman la atención dos cosas específicas. Yo siento que a nivel de, a nivel internacional, porque creo que Sí. es un fenómeno a nivel internacional, se ha venido presentando mayor aceptación de empezar a hablar de salud mental y de considerarlo con la importancia que tiene, ¿cierto? Porque no en vano, pues no solamente en Colombia, sino en muchos países las personas se suicidan y esto básicamente nos está hablando de un fenómeno en salud mental, ¿cierto? Pero yo siento que ya se ha empezado a hablar, lo digo pues porque, por ejemplo, en mi familia nunca se habló de salud mental, nosotros en este momento tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos la oportunidad de estar en estos espacios e incluso de asistir a terapia muchas veces, pero bueno, si bien se han quitado un poco las barreras para acceder y demás, yo siento que a nivel del sistema de salud como tal todavía sigue siendo muy difícil. ¿Y sabes por qué lo pienso?
me voy a tomar el atrevimiento de contar una experiencia de un compañero mío, que no voy a decir quién es, pero lo tengo al lado. Y es que un compañero fue alguna vez a cita médica y hablaba de lo que le pasó con el psicólogo. Él va a terapia y el psicólogo le dijo, listo, vamos a trabajar esto y demás, pero también es importante que vayas a consulta médica. Y cuando fue al médico, el médico le dijo, pero ¿para qué fue al psicólogo? ¿Cierto? Entonces, sí. o sea, nosotros, porque, bueno, no les conté, yo ahorita también, yo también estudié enfermería y me desempeñé como enfermera exclusivamente 9 años. También nosotros desde el área de la salud física, en este caso específicamente, ¿cómo generamos esos sesgos? Venga, o sea, debemos reconocer que la salud física llega a un punto, pero la salud emocional, la salud mental es otro cuento totalmente diferente, que incluso no debería ser desligado el uno del otro. Pero ahorita nos contaba que muchas manifestaciones de emociones se dan a nivel físico y es real. O sea, yo atendí muchísimas veces personas con migraña, con gastritis, con colon irritable, y todos son consecuencias de algún tipo de emoción. ¿Cuántos de nosotros nos estresamos y nos empieza a doler el cuello, nos dan espasmos y demás? ¿Cierto? A mí personalmente me duele el cuello cada vez que estoy estresada. Conozco personas que les da migraña, que vomitan, que se les inflama el colon, que les da gastritis, ¿cierto? Entonces, no es una cosa desligada de la otra, pero incluso seguimos tan sesgados algunas personas, porque pienso, y vuelvo y lo digo, que ya hay mucha apertura en comparación con otros años, ¿cierto? Con la época de mis papás, de mis abuelos y demás. Siento que hay mucha apertura a hablar de este tema y a considerarlo como importante, pero sigue habiendo un sesgo, ¿cierto? Y muchas veces, qué pena, verdad, te doy la palabra, muchas veces somos nosotros como profesionales quienes seguimos poniendo ese sesgo. Venga, no, o sea, el ser humano es un ser integral. O sea, yo no puedo tratar los ojos independiente de las manos, de los pies, de la forma de alimentación y demás. Yo soy un ser integral que tiene todo eso y que tiene emociones, y que mis emociones me transversalizan. Incluso ahí pues es el modelo biopsicosocial de ver el ser humano, pues no solo somos, e incluso ya también se le incluye el área espiritual, ¿cierto? Biopsicosocial y espiritual. Y pues mira, ahí hay también algo que me faltaba decir ahora. Cuando sucede todo el tema de pandemia, que vemos que se da un pico en consultas, en ataques de ansiedad, en episodios depresivos, atención en urgencias, pues digamos que muchas secretarías de salud empiezan a implementar estas estrategias de las líneas de atención. Entonces, en el ejemplo acá en Antioquia, intensificarlas, porque muchas sí, ya habían, pero el no servicio. tenía esa fuerza. Ajá. Entonces, por ejemplo, acá en Antioquia, en el área metropolitana, están las líneas de atención por cada una de las secretarías, de Caldas a Barbosa. E incluso hay una línea de atención a nivel departamental que maneja la Secretaría de la Gobernación de Antioquia en cuanto a temas de salud mental. Acá en Medellín empieza pues todo este tema de los escuchaderos con el metro, que después es una estrategia que se amplía y que ya pues se encuentran en todos los lugares. Entonces digamos que ya hay mayor amplitud. Yo creo que acá hay también un tema y un debate muy fuerte en las ciencias de la salud, y no vamos a generalizar porque mentirosos fuéramos, pero sí hay, digamos que esa coyuntura en también darle un conocimiento o darle el valor que tiene ciertos síntomas que puedan haber, porque hay muchos médicos que de entrada te dicen, ven, pues esos síntomas ya está raro, te has hecho todos los exámenes y está súper bien, ven, te consulta el psicólogo. Incluso, ¿sabes qué? Y cuando pasa lo contrario, que es el psicólogo quien dice, oíste, vení, o sea, sí tenés, vamos a trabajar esto, aquello y lo otro, pero oíste, vos no vas al médico, vaya, de pronto puede haber algo. Y uno va y se encuentra con ese comentario de, no, pues que primero debiste haber venido acá a la consulta, ¿no? Pero es que venga, yo no he venido a consultas porque yo me he sentido bien. Entonces, ¿sabes qué? Me parece muy chistoso porque yo les conté que soy enfermera. Muchas veces las personas consultaban y decían, no, es que yo voy al médico y no me encuentran nada, me hacen 1000 exámenes y no me encuentran nada, y se enojan. La gente se enoja porque le dicen que no tiene nada. O sea, la gente se enoja porque está aliviada físicamente, ¿cierto? Sin síntoma, ausencia de síntomas. Exacto, sí. entonces uno le dice, venga, y ya fue al psicólogo, porque de pronto, me estás diciendo loca. No, yo no te estoy diciendo loca, yo te estoy diciendo que a nivel físico no encontramos ningún tipo de alteración química, biológica y demás, por lo cual hay que descartar, no sé, incomodidades, síntomas a nivel emocional que puedan estar provocando esos síntomas que sientes a nivel físico. Pero es muy curioso porque la gente se enoja.
Sí, yo incluso tengo una familiar que todos los días le duele todo y uno a veces le dice, pero si realmente te está doliendo algo, y entonces también pasa lo mismo. Se enoja, voy y me hice miles de exámenes y no tengo nada, estoy bien, totalmente bien. Entonces como que uno dice... Y ya fuiste al psicólogo, ya fue al sí, psicólogo. incluso, pero también es de una época donde la educación ha sido muy tradicional, entonces creen que el psicólogo no es adecuado para eso, que incluso es un médico quien lo debe de atender. Y sabes que también se tiene la creencia, lo digo porque yo siento que en este momento el acceso es mucho más fácil que en otros momentos, pero se tiene la creencia de que ir al psicólogo es muy costoso, ¿cierto? Entonces, una consulta de 70.000 pesos es muy cara, pero irmelo a beber el fin de semana no es tan costoso, ¿cierto? O el maquillaje, porque hoy en día las mujeres cuando nos maquillamos, el maquillaje es carísimo, ¿viste? Uno se compra una agüita micelar y vale que 50.000 pesos la más barata, ¿cierto? Pero 50.000 pesos para ir a terapia es muy caro. Una cera para el pelo vale 30.000 pesos. Imagínense. Entonces, o sea, es también cómo estamos viendo la prioridad, qué importancia le estamos dando al tema y cómo me estoy cuidando frente a ello, ¿cierto? Entonces yo no voy a ir al psicólogo sino hasta que esté ya el berraco. O sea, que pase algún detonante para poder Exacto, asistir. o que ya yo esté pensando en que me voy a tirar de algún piso, ¿cierto? Que no es lo ideal, me perdonan el comentario. ¿Cierto? Pero es un decir, o sea, es un decir. O sea, no esperemos a que ese tipo de cosas pasen. Y justo el hacer este espacio, justo el venir a hablar hoy de esto y que durante todo el mes de septiembre conversemos alrededor de la salud mental y de diferentes temas que vamos a manejar todas las semanas, es eso, es hablar y tratar de que cada persona que nos escuche en el espacio en donde se encuentra reflexione sobre su ser. Necesito o no necesito, quiero o no quiero, considero que puedo y me va a aportar algo o no lo voy a hacer, ¿cierto? Yo siempre les digo a los muchachos cuando les damos la inducción de ingreso y es que la universidad te debe transformar en todos los aspectos y este espacio que se brinda es un espacio que pretende y que espero les ayude a transformar. No porque nosotros hagamos un despertar de conciencia ni demás, pero sí porque cada uno se permita evaluar la necesidad de consultar, la necesidad de buscar ayuda, porque buscar ayuda no está mal, ¿cierto? Aleja, incluso también, ya que estás hablando de la universidad, quería dar las estadísticas que hicimos. Ay, sí, súper. En depresión está el 12.3%, en ansiedad está el 24.6%, en los cambios emocionales recurrentes que inciden en sus actividades cotidianas está el 11.7%. También las ideas suicidas que está el 5.2%, que era lo que estábamos ahorita también hablando. Los intentos suicidas el 1.9%, los trastornos de alimentación el 7.4%, la ludopatía, perdón, que está en el 3.2%, y en ninguna de las anteriores que pues, se les dio unas opciones está en el 3.7%. Ahí me parece importante recalcar y de pronto haciendo un poquito de contexto a la estadística que nos regala Evelyn. Desde Bienestar Institucional y desde Inclusión se realiza una encuesta de caracterización. Si no la han hecho, los invito a que la hagan, a que realicen. Es un cuestionario básicamente que nos permite a nosotros como Bienestar y como Inclusión generar estrategias como esta, ¿cierto? Cuando nosotros encontramos la estadística que lee Evelyn, realmente nos preocupamos un montón porque básicamente la universidad es un reflejo de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Colombia. Y no somos ajenos a la estadística de salud mental que nos contaba al inicio, donde los casos en afectaciones de salud mental están cada vez en aumento y por eso nosotros tratamos de desplegar un montón de estrategias. Este podcast surge inicialmente por eso, por esa necesidad de acercarnos a ustedes para que, si bien no les podemos solucionar todo y nosotros también tenemos unos límites y unos alcances en nuestro accionar y demás, sí los podemos acompañar y orientar en este tipo de procesos. Nosotros vamos a empezar inicialmente hablando de salud mental, pero este podcast pues esperamos se pueda abrir a muchísimos temas, pero sí es importante reconocer que nuestros compañeros están teniendo afectaciones. Las afectaciones en salud mental nunca se ven o no siempre se tienen que ver. Yo no puedo, o sea, el que se ríe todo el día no necesariamente es el más feliz. Puede estar teniendo afectaciones en salud mental que puedan llevarlo a tomar decisiones y nosotros podemos acompañar esos procesos. Cuando Fer hablaba ahorita
de ese rol que estamos teniendo. Entonces, al leer la estadística, quiero invitarlas a que cada uno reflexione cómo me estoy relacionando con mis compañeros en mi entorno cuando yo ya sé que casi el 50, un poco más de las personas que encuestamos siempre en ingreso en la institución, nos están diciendo que tienen afectaciones y yo me relaciono de una manera que mis comentarios puedan estar hiriendo a ese otro, ¿cierto? Entonces, ahí es importante como que cada uno, y la invitación de este espacio también es que cada uno se revise de cómo está teniendo esas relaciones y cómo pueden estar influyendo en el otro, ¿cierto? Mis comentarios o cómo los comentarios de mis compañeros están influyendo sobre mí, ¿cierto? Sobre lo que yo estoy sintiendo y demás. Me gustaría como para que fuéramos cerrando, que habláramos Aleja, un qué poquito. pena. Dale. Es que me faltó, y ya que lo estabas diciendo, me parece también importante, viendo las estadísticas anteriores, que la asistencia o que vayan al proceso psicológico es muy poca, porque mira las estadísticas que tenemos anteriormente, que las mencioné, y también en esta encuesta, se hizo cuántos van al psicólogo, y el 6% dijo que sí y el 94% dijo que no. Entonces, teniendo en cuenta que ahí se está presentando. El El comparativo de las es que afectaciones. las prioridades y lo que hablábamos ahorita, que las personas tienen prioridades diferentes para... Y se tiene la noción de que es muy costoso, pero ahí les doy la Ajá. cuñita, ahí les damos la cuñita, en bienestar los atendemos gratis. Y también el diagnóstico psiquiátrico también fue pues el mismo resultado, el 6% fue el sí, el 94% fue que no asistió. Ahí hay algo importante que también hay que reflexionar. Aleja ahorita lo mencionaba y es, chicos, vean, muchas veces las personas asisten a psicología es cuando ya, o sea, el detonante, la situación no da para más, ¿cierto? Porque ya llevo 6 meses encerrado en la casa y mi vida se ha vuelto un 8, porque el nivel de ansiedad y de estrés me está inhabilitando, no estoy pudiendo trabajar, o sea, cualquier cosa, me llega un mensaje de mi pareja diciendo tenemos que hablar y ya pienso que es lo peor y eso me desacomoda el día. Aunque eso asusta. Eso asusta, pero... No digamos mentiras, que pero eso asusta. hay niveles. Lo que es el jefe y el novio o la pareja, tenemos lo que que sea, hablar. el tenemos que hablar asusta. Eso ya es pensamiento catastrófico, pero digamos que se vuelve tan inhabilitante que ya las personas no ven otras opciones. Entonces, digamos que es donde empiezan a ocurrir lastimosamente estos intentos suicidas, conductas autolesivas y demás. Chicos, vean, hace algunos años acá se hizo una campaña de Septiembre Amarillo, porque en septiembre se conmemora la lucha a nivel mundial para la prevención del suicidio. Y logramos dentro de él recolectar un montón de frases de los estudiantes de acá de la institución, en donde ellos escribían qué le dirías a una persona que te está diciendo o que te está sugiriendo, insinuando que se va a hacer daño. Y la gran mayoría eran mensajes de apoyo. Entonces, mensajes muy bonitos de, o sea, yo no soy psicólogo, pero te escucho, o ven, yo te acompaño a conseguir una cita, o ven, dime cómo te puedo ayudar, dime qué necesitas, algunos ven, yo te abrazo y miro cómo te puedo ayudar. O sea, hay una gran solidaridad, pero que muchas veces esa solidaridad solo se ve en esos momentos muy álgidos, y estoy seguro que muchas personas quieren apoyar a otros, que a veces puede ser un proceso difícil. Los entiendo, que a veces uno no tiene las herramientas los entiendo, pero la reflexión es busquemos ese apoyo y ese acompañamiento de un profesional, ¿cierto? Vos lo decías, acá en la U tenemos los servicios, pueden haber sus límites, puede tener su alcance, pero vamos a ser los primeros que también les van a decir, vea, tenemos estas opciones, puede acudir a Y, X, Z lugar, en donde puede recibir una atención gratuita, en donde puede tener una orientación, en donde ustedes pueden tener una visión un poquito más amplia de estas situaciones, porque de verdad, muchas veces a consulta de 10, si llega uno diciendo, vengo para sacar lo que tengo dentro, porque quiero conocerme un poquito más o porque quiero hacerme un mantenimiento en salud mental, son muy poquitos. Por lo general es porque o sucedió algo en algún área. Ya incluso que estás diciendo eso, muchos piden la cita o piden la asesoría y no llegan y no se contactan
Y los tratamos de contactar de muchas formas y no asisten. Y eso es otra cosa, o sea, porque me pasa algo, busco ayuda y puede que busque la ayuda con miedo. Sí, claro. Y puede que no vaya justo por eso, porque hay un miedo de sentirse juzgado. En otro espacio de estos queremos hablar sobre mitos y realidades de la psicología, de la terapia y demás, pero créanme que al menos un apoyo inicial van a tener y que muchas veces... Esto puede sonar muy cliché, pero a veces nos sentimos solos y puede que físicamente estemos solos, porque no es ajeno que eso pueda llegar a pasar. Pero muchas veces van a haber personas que en el momento no conozcamos que puedan llegar a ser un gran apoyo. Estoy seguro que muchos estudiantes no conocen a Aleja, no me conocen a mí, no conocen a Evelyn, no conocen a Milena, Melissa, que también hacen parte del equipo que hay en este momento en Bienestar, pero que podríamos llegar a brindarles al menos una orientación inicial. Y si no es con nosotros, vuelvo y les digo, lo repito lo que decía Fer, nosotros tenemos líneas de apoyo, tenemos todas las rutas identificadas donde ustedes pueden asistir. Es que a mí no me cayó bien Aleja y no quiero consultar con ella, listo, pregúntenos a cualquiera de nosotros y nosotros le damos la ruta externa, no hay problema, ¿cierto? Pero que sepan, y lo más importante creería yo como conclusión de este espacio, es que sepan que no tienen que estar solos, ¿cierto? O sea, estar solo a veces también es una decisión, pero buscar ayuda también es una decisión. Y la invitación es esa, que busquemos ayuda cuando no nos sintamos cómodos con algo, con algún tipo de situación, y que no permitamos que esas situaciones nos desborden, que esas situaciones avancen lo suficiente que ya sea demasiado tarde buscar ayuda. Aparte, pues, si es posible, siempre va a ser oportuno buscarla. Sí, no, pues primero que todo agradecer a todos, a todas las personas que están acá. Primero, darle gracias a los chicos que están detrás de cámara por comprar la idea, por apoyarnos. Digamos que estamos desde Bienestar muy entusiasmados con esto. Como les decía Evelyn y como les decía Aleja, pues no solo vamos a hablar de salud mental, vamos a iniciar con esto, estamos en septiembre, vamos a hacer todo lo posible para brindarles a ustedes esa confianza de que se permitan preguntar, pregunten en los comentarios, manden mensajes directos al Facebook, al Instagram, en donde ustedes nos pidan temas de los cuales hablar. Ya tenemos unos identificados, pero van a haber circunstancias que nos hagan cambiar. Queremos hablar de diversidad, queremos hablar de cultura, queremos hablar de inclusión, queremos hablar de un montón de aspectos que sabemos son importantes para toda nuestra comunidad. Entonces, primero, gracias a todos. Segundo, busquemos ayuda, muchas veces tenemos las redes de apoyo y esperamos que este proyecto pueda continuar durante mucho tiempo, que estamos muy entusiasmados con él. ¿Algo que decir? No, creo que como mis compañeros ya lo mencionaron, Bienestar está acá presente para escucharlos, para ayudarlos, y como Aleja dijo, si no se sienten afines con nosotros, también tenemos las rutas y esperamos ser ese apoyo de cierta forma de la universidad. Bueno, también contarles que no nos van a encontrar a nosotros siempre en el podcast, pues la idea es que vamos a traer otras personas, otros profesionales, porque siempre los diferentes puntos de vista favorecen y enriquecen el conocimiento. Entonces, para que no se aburran mucho de escucharnos, siempre vamos a traer otros profesionales. Creo que este tema pues ya lo vamos a ir cerrando, pero se quedan muchísimas cosas en el tintero, porque si hablaríamos de salud mental y de todas sus aristas, pues aquí nos quedaríamos 4 meses. más o menos conversando alrededor de ello, y cada vez saldrían temas diferentes, y si invitamos a una persona diferente saldrían cosas diferentes que conversar, pero lo que queríamos hacer, y espero que haya funcionado y que ustedes lo tomen de esa manera, es que comencemos a hablar del tema, ¿sí? Que empecemos a ponerlo como en nuestra agenda, como en esa importancia de conversarlo, de tratarlo y de buscar ayuda y de aprender sobre ello, que si bien no me sirve a mí porque yo siento que estoy full, le puede servir a mi compañero, a mi hijo, a mi esposa, a mi pareja, a mi amigo, a lo que sea, ¿cierto? Muchísimas gracias, esperamos volverlos que nos vuelvan a ver por este medio. Recuerden que somos Diversamente Podcast.